Qué momento tan especial que podemos tener en el tiempo de la adoración. Qué tiempo tan especial. Lo único que podemos darle a Él es mi adoración y es su adoración. No importo de nadie para darle a Él. Solamente tomo lo que hay en mi corazón y se lo entrego a Él y lo digo: Señor, es para ti este cántico, es para ti la expresión de mi corazón. Y hay algo muy especial y muy hermoso: al corazón contrito y humillado no menosprecia el Señor. De manera que Él tiene la capacidad de recibir las expresiones que salen de nuestros corazones. Y no solamente eso, Él escucha y también responde. Como un Padre de amor, como un Padre de bondad, trae la respuesta a nuestros cánticos, a nuestras peticiones y a nuestras oraciones. Cierto es que en el proceso de nuestras vidas podemos tener experiencias muy alegres, excitantes, de mucha felicidad, de culminación de algunos esfuerzos grandes realizados, y cuando lo terminamos, qué alegría, qué gozo, qué celebración. Pero también en medio de todo el proceso de nuestra vida existen momentos difíciles de prueba, de dolor, de angustia, en algunos momentos de desesperación, de sentir la incapacidad de poder resolver cierto tipo de conflictos. Y en esos momentos a veces viene el desánimo y podemos decir: no, ya no creo más, ya no quiero más, no puedo seguir más así. A veces sentimos deseos de dejarlo todo. Y hay momentos en que queremos correr y desaparecer. Como la vida presenta momentos contrastantes, en los cuales nos alegramos mucho, nos emocionamos y decimos: con todo, aquí estoy y así quiero permanecer. Pero en aquellos momentos donde la tristeza o la soledad o el dolor o la angustia han llegado al corazón, es cuando queremos abandonar todo. Llegan momentos quizás donde somos rechazados, donde a lo mejor damos todo de nosotros y después sentimos que no han valorado lo que hemos dado y nos sentimos tan tristes, o parece que no es suficiente lo que yo he dado. La vida presenta momentos complicados, y en esta mañana quisiera llevarles a observar el mensaje de la palabra de Dios que está en el libro de los Efesios, capítulo 2, versos desde el 14 hasta el 17. Mientras estuve leyendo un poco más el pasaje y estudiando un poco del tema, cierto es que la palabra de Dios tiene alimento espiritual cada vez que lo leemos. Quizás usted ya lo leyó 5 veces, 10 veces, 20 veces, pero cada vez que lo lee, interesante la preparación y cómo recepta el alimento. Me imagino que usted ya comió unas 1000 veces pollo. Sí, ¿verdad? Pero cada vez que come hay un momento especial, no sé si en el hambre o en la angustia de querer probar otra vez, sienta un saborcito diferente, y aunque ya comió muchas veces, ese sabor que ahora está recibiendo es un poco diferente, que sacia su hambre y dice: qué rico que estaba el pollo hoy. ¿Verdad? Por eso vamos a leer Efesios capítulo 2, versos 14 al 17. El pasaje dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos
hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Qué bonito pasaje. Cuando ustedes lean la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Efeso, vamos a aprender algunos aspectos generales. Primer aspecto general, no es específicamente al pueblo de Efeso donde se envía el mensaje. La primera cosa es que es una carta circular, es decir, que esta carta se puede leer y se debía leer en todas las ciudades de la provincia de Asia. La provincia de Asia está más o menos al sur oeste de Turquía, en la actualidad, al sur oeste de Turquía. Y en ese lugar, allí estaba esta bonita ciudad de Efeso. Tenía cierto tipo de características muy importantes que al leer, que al aprender y al estudiarla, comprendemos mejor la razón de la carta del apóstol Pablo. En estos aspectos generales debemos entender cositas que se vivían allí en el lugar denominado Efeso. Cierto es que en toda la provincia de Asia había muchos pueblitos, aldeas y lugares donde se visitaba y se predicaba y anunciaba el mensaje de la salvación. Allí también, cerca de un valle que se llamaba el Ilírico, un lugar conocido, un camino, llegaba específicamente hasta Colosenses, Hierápolis y algunas de las ciudades que estaban por ese sector. Entonces, cuando se lleva la carta, uno de los hijos espirituales del apóstol Pablo, llamado Tíquico, es aquel que desde la cárcel, porque el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios desde la cárcel en Roma en el año 62 después de Cristo, Tíquico fue a visitar a su líder espiritual en la cárcel y el apóstol, conversando con Tíquico, él le indicó la problemática que vivía la iglesia y a su vez el apóstol escribió en respuesta a los problemas que vivía la iglesia. Y escribe la carta y dice: llévale no solamente a la ciudad de Efeso. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en Apocalipsis, el capítulo 2, encuentra las escrituras y el mensaje a las iglesias en Asia, es decir, a la misma provincia, 7 iglesias que estaban en Asia. La circular que envía el apóstol Pablo aquí con Tíquico es para que se leyera en cada una de aquellas ciudades y aquellas iglesias donde el apóstol había predicado, y los hijos espirituales también habían llevado el mensaje de la salvación a aquellos lugares. No a todos los lugares el apóstol Pablo había llegado, pero sí sus hijos espirituales habían plantado el reino de Dios en determinados lugares anunciando el mensaje de la salvación. ¿Qué situaciones vivían? Vamos a concentrarnos un poco más ahora en la ciudad de Efeso. ¿Qué situaciones se vivía en la ciudad de Efeso? Había una unidad amenazada. ¿Por qué había una unidad amenazada? Porque era un pueblo multicultural. Es decir, venían de diferentes lugares y se sentaban allí para colonizar esta ciudad. Y al ser de diferentes lugares tenían diferentes criterios, diferentes formas de pensar, diferente religión, diferentes formas de actuar. De manera que ellos, cuando recibían un mensaje o recibían la palabra, recibían de acuerdo a su forma de pensar,
no de acuerdo al mensaje que el apóstol Pablo les daba. Es decir, cada uno de nosotros tenemos lo que se llama el marco de referencia. Es decir, cómo yo crecí, qué cosas afectaron para que mi criterio sea así. Y de acuerdo a cómo yo soy, recibo el mensaje de la palabra de Dios. Por eso es que el mensaje de la palabra de Dios tiene la capacidad de trabajar, aunque sea diferente el marco referencial en mi cabeza o la forma como yo sea, aunque sean diferentes y en diferentes personas, este mensaje tiene la capacidad de trabajar en cada uno y bendecir de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y al estar en esa situación, aquel lugar de Efeso, una unidad amenazada, es decir, que había división o determinados criterios que no llevaban a la unidad de la iglesia. Otro problema que había en la iglesia era la aparición de el gnosticismo, es decir, la ciencia del conocimiento en ese lugar, lo que hacía posible que la fe sea apagada de aquellos que confiaban en un Dios a quien no ven. Entonces el gnosticismo hacía posible que arrancara el criterio de confiar en un Dios a quien no se ve. 3, había también lo que se llama las prácticas mágicas, es decir, mucha magia en ese lugar. 4, había el culto a la denominada diosa Diana. La diosa Diana era una de las más grandes, veneradas y adoradas en ese lugar llamado Efeso. Tanto que cuando el apóstol Pablo llegó a predicar en ese lugar, la gente se levantó en contra del apóstol Pablo gritando: grande es nuestra diosa Diana, grande es. Y esa era la forma de expresar, la forma de defender a su ídolo en ese lugar. La diosa Diana entonces era muy querida, muy adorada en ese lugar en Efeso. Otro de los aspectos negativos en ese lugar era la dependencia de la astrología. Mucha gente practicaba la astrología y eran guiados por brujos, por adivinos, por hechiceros. En la actualidad podríamos ver también que mucha gente cree en el horóscopo y es guiado por el horóscopo. Tiene en parte que ver con eso. Mucha gente tiene creencias en aspectos astrológicos. Entonces, por eso tenían esa situación también en Efeso. Y otro aspecto más era la desviación de la sana doctrina que traía el apóstol Pablo, escuchando la predicación de falsos profetas y la confusión también de algunos predicadores judaizantes que llegaban a ese lugar para confundir la gracia a través de la ley que traían ellos para compartir, la ley de Dios, a través de quizás predicaciones, enseñanzas, y eso hacía posible que en Efeso no haya una unidad. Aparte de eso, encontramos en la iglesia que existían judíos, gentiles, griegos, quizás de diferentes lugares, como les dije anteriormente. Al ser multicultural, no para todos tenían la oportunidad de recibir el mensaje de una manera muy especial como el apóstol Pablo estaba entregando el mensaje. Recordemos que el mensaje no siempre llega como quisiéramos que llegue. Uno es el mensaje que yo preparo, otro es el mensaje que yo les digo, otro es el mensaje que usted capta, otro es el mensaje a lo mejor que yo quisiera que ustedes capten. De manera que mucho tiene que ver la forma como escuchamos, la forma como recibimos, cómo preparamos nuestros corazones para recibir el mensaje. Entonces, en razón de esto vamos a entender un poco más por qué el apóstol Pablo escribe y enseña en este pasaje refiriéndose al Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Antes de tocar este pasaje, aprendamos un poco de manera general asimismo el mensaje central de la carta del apóstol Pablo a los Efesios.
El tema central es la unidad de la iglesia con el Señor Jesucristo. Repito una vez más esto. El tema central de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Efeso es la unidad de la iglesia con el Señor Jesucristo. Y aclaro esto: no existe iglesia sin el Señor Jesucristo. No existe una iglesia sin cabeza de la iglesia. Ahora, la temática de los capítulos. Esta carta tiene 6 capítulos. En estos 6 capítulos nos referimos que la temática es la iglesia y la unidad con Jesucristo. Capítulo 1, la iglesia es un cuerpo. Capítulo 2, la iglesia es un templo. Capítulo 3, la iglesia es un misterio. Capítulo 4, la iglesia es un nuevo hombre. Capítulo 5, la iglesia será una esposa. Capítulo 6, la iglesia es un soldado. Y de esa manera entendemos el mensaje. Volvamos una vez más y captemos. Capítulo 1, la iglesia es un cuerpo. ¿Qué les parece si vamos repitiendo juntos? Cuento 3, 1, 2, 3. Capítulo 1, la iglesia es un cuerpo. Capítulo 2, la iglesia es un templo. Capítulo 3, la iglesia es un misterio. Capítulo 4, la iglesia es un nuevo hombre. Capítulo 5, la iglesia será una esposa. Y capítulo 6, la iglesia es un soldado. Tenemos claro entonces el tema central y el resumen del libro o la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ahora nos volvemos al pasaje, al texto guía de nuestro sermón. Comienza diciendo el verso 14: Él es nuestra paz, refiriéndose al Señor Jesucristo. ¿Quién habría de ser nuestra paz? De hecho, se refiere al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Está dando a conocer en la confusión que pueda haber en la iglesia. El apóstol Pablo define claramente. Aunque haya diferentes criterios, quiero que sepan que solamente pegados al Señor Jesucristo podrán tener la paz que necesitan. El pueblo hebreo habla de un shalom, de la paz de Dios para el pueblo de Israel. Pero la pregunta es: ¿cómo habría de tener la paz de Dios cuando rechazan al verdadero príncipe de paz, que es el Señor Jesucristo? No es posible tener paz sin el Señor Jesucristo. Hay 2 formas de obtener la paz en este caso. 2 formas de mantener la paz, de adquirir la paz. Uno, hay una paz interna que podemos recibir todos los seres humanos. Cuando el apóstol Pablo enseña aquí sobre la iglesia, no enseña sobre una iglesia local, sino sobre una iglesia universal, refiriéndose a todos los cristianos ubicados en todos los rincones del mundo. Cuando enseña esto, está refiriéndose entonces que este mensaje no es solamente una carta para un pueblo determinado, sino que se puede enseñar para todas las iglesias. Y de esa forma nos volvemos al pasaje refiriendo. La primera parte de recibir la paz tiene que ver con nuestra relación con Dios. Entendemos que el ser humano ha pecado, y como ha pecado, entonces está muerto, dice Efesios capítulo 2, verso 1, que muerto en vuestros delitos y pecados. El hecho de que hayamos pecado significa que hemos traído la consecuencia a nuestro espíritu, que es muerte espiritual. Pero el pasaje dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Otra vez, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Entonces encontramos el beneficio de adquirir la vida. Y en segundo lugar, con la vida viene también una paz interior. ¿Por qué recibimos paz interior? Porque cuando nos acercamos al Señor Jesucristo,
confiando en su obra en la cruz del Calvario, habiendo derramado su sangre, entonces recibimos el beneficio del pago de la culpa de mis pecados. Por tanto, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, recibimos la paz que necesitamos en nuestros corazones. De manera que cualquiera en nuestro planeta que quisiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador puede hacerlo, y puede sentir que sus culpas, y puede saber también que sus culpas han sido pagadas en la sangre de Cristo derramada allí en la cruz del Calvario. La primera parte de recibir nuestra paz tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. La segunda parte, cuando se refiere Él es nuestra paz, tiene que ver ahora con tener paz con el pueblo. Cierto es que las familias podemos tener dificultades, los matrimonios podemos tener dificultades. Quizás en la noche, cuando se va a dormir, el uno duerme mirando la una pared y el otro la otra pared. O cuando se va a cocinar, la mujer está a lo mejor moviendo la comida y el hombre quiere acercarse para abrazarle y tener comunión, y dice: no me toques, no quiero saber nada de ti. El proceso de las dificultades dentro de la familia es continuo, no es en un día, en un mediodía. Hoy puede arreglar una situación, mañana puede venir otra situación que cause división y haga perder la paz que usted tiene en el corazón. Puede tener dificultades no solamente en la familia, sino también con el vecino. El vecino puede salir molesto y reclamarle a lo mejor por qué puso la funda de la basura junto a la puerta de su casa. ¿Cómo así? ¿A usted no le gustaría que yo lleve la funda de mi basura y le ponga en la puerta de su casa? Puede ser quizás una forma de expresar nuestra molestia y tener dificultades y roces con los vecinos. A lo mejor no tenemos paz y alguien podría decir: no me cae bien cuando veo al vecino, no sé por qué, pero no me cae bien el vecino. También puede tener dificultades en el trabajo. Al jefe no le gusta cómo usted hace la actividad, y como no le gusta o no está satisfecho, a lo mejor usted llega a la casa medio molesto y dice: si no quiere, vaya a verme algún otro trabajo que yo a lo mejor me hagan valorar lo que yo puedo hacer. Cosas como esas. Hay diferentes formas de perder la paz o de desanimarnos. Y aquí en el pasaje el apóstol Pablo está refiriéndose: aunque hayan dificultades en diferentes lugares, solo en el Señor Jesucristo podemos tener paz interior. Sin importar el grado de la dificultad que usted pueda experimentar en cualquier lugar, solo en Él puede tener paz. Yo llego, por ejemplo, los domingos en este lugar y me paro en la parte de atrás, y cuando entro en intimidad con Dios a través de la adoración, yo no puedo resistir. Cómo Dios puede trabajar en mi corazón es el único que puede trabajar en mi corazón de una forma tan especial. Cada vez que escucho un cántico que tiene que ver con la palabra de Dios y puedo aplicar a mi vida y puedo cantarle y decirle: Señor, tú has hecho esto a mi beneficio, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no agradecerte? Y mi paz interior es restaurada completamente. Yo me pregunto, si usted cuando llega a este lugar realmente quiere tener comunión con Dios o quiere salir de la misma manera que llegó. Todos llegamos a lo mejor con nuestra preocupación en la semana, de las actividades, de las cosas que se presentan, de todo lo que hemos vivido. Sin embargo, recordemos que hay algo muy especial. Él puede restaurar nuestra paz. Y como segundo punto muy importante en este caso, podemos también ser instrumentos de paz. No solamente podemos recibir la bendición de la paz interior, sino que podemos hacer fluir
esa paz interior que nos da el Señor Jesucristo, y podemos hacer llegar a aquellos que no están experimentando la paz, y podemos llevar el mensaje de la palabra de Dios con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo en Juan capítulo 14, el verso 27: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no les doy como el mundo la da. Es una paz diferente, no es una paz quizás momentánea o temporal o debido a circunstancias. Es una paz que puede sostenernos con esperanza para la eternidad, una paz que nos llena, una paz que nos fortalece. Qué importante es saber lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y por eso esta parte del mensaje es muy importante cuando aplicamos a nuestras vidas. Como el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de dar a conocer a una iglesia que estaba experimentando dificultades en su ambiente para recibir lo que Dios estaba tratando. Veamos una vez más. En el capítulo 1 de la carta a los Efesios trata de la forma como está constituida la iglesia. En el capítulo 2, el apóstol Pablo hace una oración para que la iglesia llegue a comprender el llamado a ser una iglesia. En el capítulo 3, la creación de la iglesia y la unidad de ella. El capítulo 4, el llamamiento de la iglesia para ser un nuevo hombre. En el capítulo 5 nos habla de la conducta de la iglesia. Y en el capítulo 6 nos habla de la lucha que tiene la iglesia, tanto internamente como también afuera, tanto en el mundo espiritual como también en el medio social. De manera que nos enseña en el capítulo 6 y nos da herramientas de cómo fortalecernos sin dejar de lado la idea de que tenemos una lucha permanente, tanto aquí dentro como también fuera, tanto en el mundo espiritual como en el mundo social. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba compartiendo con la iglesia en Efeso. Y voy a ir terminando en este tiempo el mensaje. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, una cosa es saber de Cristo, saber de Dios, saber de la obra de Dios, estudiar de la obra de Dios, estudiar de la palabra de Dios. Pero otra cosa es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque solamente estando en Cristo somos renovados, restaurados, bendecidos, saciados, liberados, transformados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué bueno es saber cómo Dios trabaja en nuestras vidas para darnos un nuevo comienzo y darnos una nueva expectativa con Él, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores.